Damos la bienvenida al ingeniero Antonio Borrero. Él fue gerente de Legaustro, un experto en energía eléctrica renovable y no renovable con una larga vida también de tipo académico. Quisiéramos, Antonio, en el día de hoy analizar un poco cuál es la situación de Ecuador, esta crisis energética que está afectando a todos los ecuatorianos. Aparentemente hay una cadena de errores que se han venido cometiendo en función del tiempo sin prever lo que se venía a futuro, un futuro que se presenta hoy bastante complejo. ¿Cómo mira esa situación de Ecuador? Bueno, estimado Gustavo, siempre un gusto poder conversar a través de importante medio que es Antena 1 y poder conversar con la ciudadanía, dar una opinión independiente, una opinión de técnica basada en años de experiencia, como ya lo ha mencionado. La situación es altamente crítica, es muy triste y sensible. Tuvimos algo similar en el año 2009, año 2009-2010. En esa época nos tocó estar al frente de la problemática de primera mano, estar dando cara a las soluciones, a los problemas. En ese momento se suspendió el servicio de energía eléctrica con racionamientos programados desde los primeros días de noviembre del año 2009 hasta mediados del mes de enero del año 2010. Fueron exactamente 72 días vividos de alta intensidad y un enorme esfuerzo de todos para lograr superar la crisis momentánea que era la del estiaje de esa época. Paralelamente, se tuvo que trabajar ya en los pasos a seguir para lo que debía ser el año 2010-2011, que había que adelantarse. Inclusive en ese momento programamos y planificamos un nuevo grupo de trabajo y soluciones hacia superar la siguiente crisis que se podía venir de manera inmediata casi. Luego, más adelante, se hicieron ya grandes esfuerzos. Esta situación de crisis tocó fondo. Y al tocar fondo hubo una aceptación de todo el ámbito nacional, el ámbito público, que había que meter todos los esfuerzos de la mira en un servicio de energía eléctrica, un servicio público de alto impacto, de alto interés a nivel regional y nacional. Estamos viviendo esta crisis en este momento que está acentuado obviamente por el cambio climático y los excesos y los cambios derivados del efecto del niño, del efecto de los estiajes estacionales, en fin, estamos repitiendo a los 14 años. Más o menos los ciclos, los grandes ciclos han sido de 7 años. Estamos hablando de 14 años de lo que vivimos en esa época, pero no se han dado los compromisos, ni los alcances, ni los avances, ni la inversión o el gasto que fuese necesario para poder superar la situación y dar soluciones definitivas. Se ha Exactamente, creído creo que aquí deberíamos ir poniendo un poco el límite entre esa crisis del pasado y la crisis actual, lo que no se hizo o se dejó de hacer en el pasado y en el presente, y aquellos temas también que fueron circunstanciales entonces y ahora. Los paralelismos se dan de forma similar. bueno, ¿qué pasó en ese momento? Primero, y yo quisiera ver, hay varios problemas y varias situaciones que debían haber sido resueltas. En ese momento estaba creado el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para que tenga una autonomía y que tenga una independencia y un manejo técnico que sí se lo hizo oportunamente y se pudo emprender en grandes inversiones de generación eléctrica diversa, básicamente generación térmica, que fue la más inmediata, utilizando el residuo de petróleo, el fuel oil que se tiene en las refinerías y que debe ser utilizado de manera inmediata en el uso de combustibles de este tipo en combustión interna que permite un alto rendimiento, por un lado. Por otro lado, se avanzó en los proyectos de energías renovables que más adelante no continuaron, especialmente el fotovoltaico, en donde apenas se instalaron 23 megavatios. La parte de hidroeléctrica fue fundamental
y hubo varias centrales que se fueron construyendo a lo largo de los años y inaugurando a lo largo del tiempo. Esto debía continuar. Se ha hecho público el Plan Maestro de Electricidad que va aprobándose de manera periódica y el plan que estaba formulado desde el año 2018 al 2027. En esos 10 años debía construirse prácticamente 1.500 a 2.000 megavatios de generación diversa. Si esto se hubiese cumplido, estábamos en este momento con reservas suficientes, con energía oportuna, con alta eficiencia energética, etcétera. Al hablar de eficiencia, otro de los aspectos que debemos trabajar es el de la eficiencia en todos los ámbitos. Hay empresas, hay lugares comerciales, etcétera, rendimientos o trabajos en viviendas, en familias, que sí han buscado una eficiencia que también es importante, porque si no hay un desperdicio de energía que luego más adelante nos pasa factura. Otro de los puntos fundamentales que debía fortalecerse es el Sistema Nacional Interconectado, el Sistema Nacional de Transmisión, para que se permita la mejor utilización y la disminución en las pérdidas. Pero ahí viene un cambio que se dio en el año 2018 y es la fusión de los ministerios de electricidad, el Ministerio de Petróleos y el Ministerio de Minas, por así decirlo. Cierto es que se partió del Ministerio de Energía y Minas y volvemos a un Ministerio de Energía y Minas, en donde electricidad pasa a un segundo o tercer plano, en donde la parte petrolera que da los recursos al país es obviamente importante, pero los tres frentes son completamente diferentes. Entonces, electricidad, al pasar a un segundo o tercer plano, no se le da la atención, y eso lo vivimos quienes estuvimos en el sector largamente, porque los interlocutores no tenían el nivel de poder resolver los puntos. Había que llegar al ministro para que se tomen ciertas decisiones. El viceministro de Electricidad, que es el que está relacionado con el tema eléctrico, tenía que pedir autorización, tenía que tomarse un tiempo de atribuciones para poder avanzar. Ya sentimos nosotros esa falta de seguimiento, de control, de apoyo, al margen del financiamiento que de parte del Estado se vuelve más complejo, las soluciones a los problemas regulatorios. Otro de los grandes problemas fue que la agencia reguladora se convierte en una agencia reguladora que controle hidrocarburos, que controle minería y que controle electricidad. Cuando la electricidad tiene otro ámbito, estamos viendo en el mundo que debe darse la transición energética y debe volcarse hacia la energía eléctrica que es más eficiente, más aún si nace de fuentes primarias verdes, como se denominan, como que se produce energía verde, es la que produce las fuentes renovables que pueden existir en el país. La parte regulatoria pasa a un segundo plano en donde tiene que, usaría la palabra, lidiar con muchos frentes en el tema minero, con la complexión que eso significa para el país y con observaciones complejas que se están viendo. La parte petrolera que tiene otra dinámica y la parte eléctrica que es de alta tecnología y muy sensible y que nos conecta a todo el país, todo el tiempo, todo el día, a través del medio con el que estamos hablando ahora, que sin aquel no tendríamos el servicio. Entonces, mezclamos las cosas y En su estamos. criterio, en esa línea de tiempo sobre la cual estamos hablando, 2010, 2014, a la fecha de hoy, 2024, ¿en qué momento se fue diluyendo, desviando o perdiendo la visión de lo que debería ser una política de Estado, el cuidado, la protección, la proyección del sistema energético del país, particularmente en este caso, de la energía? Yo me refería a la fusión de los ministerios que lo sentimos como un impacto y un debilitamiento total del sector en el año 2018, ¿no? Ese fue un punto de tratar de disminuir el tamaño del Esta fue Estado. una medida del gobierno ya de Lenín Moreno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? La parte de principios, la parte política, de decisiones políticas, me refiero a eso, de conceptos de visión del sector, en fin, tenía que estar relegado ya a un segundo o tercer plano como viceministerio de electricidad. No había perdido la fuerza, se fusionó inclusive físicamente un mismo local, era muy difícil llegar a encontrar las soluciones y a tener un apoyo
inmediato y fuerte. Estoy hablando del ámbito público inmediato. Luego, la parte regulatoria. Entonces, la Agencia de Regulación y Control, que antes era el CONELEC en su momento, luego el ARCONEL a partir del año 2015 con la ley de régimen del sector eléctrico, del servicio público de electricidad, y luego se fusiona en una en donde ya la agencia no daba abasto y no daba atención a los temas específicos, entre uno de ellos fundamentalmente el tema de manejo de la calidad de un aspecto tan complejo y tan técnicamente delicado como es el manejo de la electricidad y la calidad del servicio. Entonces, cuando se pasa a un segundo plano, se desmorona y eso por un lado. Por otro lado, las inversiones, la parte regulatoria que permita recuperar la inversión y que existan financiamientos públicos y privados o públicos y privados en conjunto para poder avanzar con nuevas centrales. Entonces, ¿qué se construyó de los casi 2.000 megavatios desde el año 2018 hasta la fecha? Se han construido quizá unos 180 megavatios, se han puesto en operación apenas eso. Mientras tanto, ha decurrido el tiempo, han pasado unos 6 años más o 7 años más y tenemos centrales térmicas viejas de generación, nuevas centrales que fueron construidas después de la crisis del año 2010, como hemos mencionado, que también ya tienen sus 10 años, 14 años de funcionamiento, que tienen que tener un mantenimiento adecuado. Y el incremento de la demanda ha sido altamente significativo, donde podía convertirse en una oportunidad importante de el traslado del consumo a diésel, sistemas de bombeo para las piscinas de camarón, que eso podía llevarse a un mejor uso y eficiencia de energía, el uso del gas de la zona oriental petrolera o la conexión de toda esa zona de ahí para que esté electrificado, que podía permitir que la construcción del proyecto Santiago, Zamora-Santiago, que es uno de los proyectos diseñados y que estarían a punto, podría construirse de 2.400 y 3.600 megavatios. Entonces, ¿qué tuvimos? Inclusive en lo personal, en la actividad profesional que estábamos desempeñando, que quisimos llevar a la construcción algunas centrales adicionales, la posición siendo que hay un exceso de instalaciones en el país y que ya no se necesita más, ¿no es cierto? Eso hemos hablado Se suponía que teníamos energía para exportar. Sí, bueno, momentáneamente, porque los ciclos estacionales están presentes y en algún momento, al menos en algunos años, exportamos más a Colombia de lo que importamos de Colombia. La dependencia de la conexión con otros países es un tema que no debe ir hacia la soberanía energética y hacia la parte primaria, o sea, la base fundamental de la generación no debe partir de ahí, sino que debe ser un compartir los mejores costos en un mercado mucho más amplio, como es el mercado de poderse conectar con Colombia y más adelante también con Perú. Tiene que haber un sistema de 500 kV conectando a Colombia y a Perú y a más hacia adentro de los países y poder optimizar y utilizar. Pero este rato el tema del estiaje está visto en Colombia, está en el Ecuador, en Perú en algunas regiones hay lluvias excesivas y estiaje también. Entonces, es sumamente complejo, no se dieron los pasos necesarios, los compromisos, las inversiones, las decisiones, un manejo político adecuado del tema, por un lado. Y por otro lado, estamos metidos en un marasmo de corrupción todo el país, en tantos frentes, que es un debilitamiento institucional, un debilitamiento de ética, un debilitamiento global. Qué pena, realmente. Pensamos que se había dado un paso generacional importante en la parte de tecnificación. Llegamos a estar en 5º puesto a nivel mundial en soberanía energética y un rato de esos desmoronado fácilmente por decisiones inoportunas. Cuéntenos qué pasó mientras tanto con otros soportes que tiene este sistema de generación eléctrica de fuentes renovables, particularmente la energía hidroeléctrica, que fue objeto de importantísimos proyectos en Ecuador. ¿Qué faltó para mantener adecuadamente al parque termoeléctrico? La parte hidroeléctrica, que fue la primera parte de la pregunta, ¿no? La parte hidroeléctrica que fue creciendo, pero debía darse, por ejemplo, Cardenillo, que es casi 600 megavatios, y debía avanzarse con proyectos menores
de diferentes tamaños a lo largo del país para ir potenciando, inclusive dando la posibilidad de una mejor distribución. Está dentro del concepto de distribución y no concentración en grandes centrales. Y también centrales que podían servir para la interconexión y para el servicio. Pero, por ejemplo, un proyecto Santiago, que puede ser de 2.400 megavatios, es una central que se construiría en alrededor de 7 años. Entonces ya debía haberse empezado. El proyecto Sopladora también pudo haberse empezado. Con esos en funcionamiento hay que ir de la mano también con la energía térmica, que es el respaldo para épocas de estiaje, que los hay en todos los países del mundo, y aquí estamos pasando por una situación muy severa. Cuando en el mes de abril hubiéramos pensado que exista racionamiento de energía? Nunca. Se habla de 60 años, el estiaje más severo en 60 años. Cuando estuvimos en el año 2009, 2010 con la crisis, hicimos análisis, veíamos que era en alrededor de 42 años que no había habido un estiaje tan severo. Llegaban 8 metros cúbicos por segundo a Paute. Ahora veo los datos últimos, está llegando en la parte baja ya de Paute, en Mazar, en Amalusa, alrededor de 60 a 90 metros cúbicos por segundo. Quizá gracias a las lluvias últimas, pero no es suficiente. No es suficiente. Se pueden hablar de datos técnicos y más detalle, pero no creo que viene al caso. Más es una parte conceptual. Lo otro es momentáneo. O sea, ¿en qué nivel, en qué cota estamos en este momento? ¿Cuánto va a producirse? Es tan rápido y tan volátil el cambio que hay que estar con información al frente, que se lo tiene a través del centro de control que maneja el SENACE, los centros que manejan las empresas, y toda la información técnica que tiene un nivel de alta tecnología y complejidad y manejo del estado del arte de la información en línea, de la operación y optimización de los sistemas eléctricos de generación. No falta conocimiento, no falta tecnología, no falta planificación, no faltan técnicos en el país, falta organización, falta adhesión, falta compromiso y darle la importancia que se merece un sector tan importante, repito la palabra, para el desarrollo del país y de la economía nacional. ¿Y en qué han quedado otros proyectos cuantitativamente menores, pero no menos importantes en su conjunto? Proyectos de energía renovable, como los proyectos eólicos, de energía volcánica, o esos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas que usted ya ha mencionado. Soldados Yanuncay sería un ejemplo, y otros similares de autoabastecimiento. Es esencial que se vayan desarrollando, que se dé las facilidades, que se haga la inversión. Esto permite generar trabajo, mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la región. Allí se puede crear una industria ecuatoriana básica en muchos aspectos. Nosotros construimos en el año 2014, 2015 una central de 1 megavatio, que era un modelo de que sí se puede hacer las cosas acá. El 95% de esa central fue construida en el país. Y genera empleo y genera trabajo, y estamos inyectando energía ahí a 10 años. Y ha funcionado a la perfección, se opera quizá desde un celular o desde una computadora, ¿no? Entonces, eso es orgullosamente hecho por ecuatorianos. Si eso se multiplicaba, generábamos trabajo. Luego las otras centrales que están diseñadas y ha habido todos los permisos y autorizaciones, ha sido un viacrucis ir avanzando en cada paso, en cada cosa. La parte regulatoria ha sido un freno complejo para las fotovoltaicas, quizá las eólicas. Hay un contrato firmado por firmarse, una adjudicación para Villonaco 2 de 110 megavatios. No quiere decir que una central solucione el problema, pero la suma de varias está además en diferentes sitios, en diferentes lugares, se diversifica y se puede tener, si no de esta central, de la otra. En algún momento llegó el país a tener 360 generadores diferentes o puntos de generación que son importantes para que se diversifique y se pueda hacer una optimización. Además de la conexión con Colombia, la de Perú es transitoria nada más, o en una dirección o en otra dirección. Entonces, todo eso pudo haberse hecho e impulsado, pero tenía que haber un motor, un pulso que esté empujando a que estas cosas se hagan, y no el desdén de no atender a las situaciones críticas, como que se va a arreglar ya a futuro o no es mi problema. Entonces, el compromiso del país es por siempre. Quienes hemos estado trabajando en la parte técnica,
No hemos estado pensando en qué es lo que va a pasar este momento. Como yo decía antes, la planificación no debe hacerse para solventar el problema inmediato, que ahí sí diría sería solamente una planificación operativa casi, sino una planificación de largo plazo. Las centrales hidroeléctricas tienen una vida útil de 50 años o más. Las térmicas que estamos usando, el descanso, por ejemplo, que lamentablemente se inundó, no es que signifique una solución, pero cumplió en el último año de mi gestión cumplió 40 años de operación y estuvo metido bajo la Josefina y le restauramos y le pusimos en operación. Entonces hay muchos temas de compromisos y esfuerzos que debe haber una puesta a la camiseta a nivel de todos para que se busque una solución hacia adelante. Ese es el punto. Este momento el gobierno tiene una situación muy compleja que resolver, un tema nada fácil que ya lo heredó de una situación anterior. No es que la crisis se está dando porque no se han hecho las cosas en los últimos 5 meses, no es así. Ya vino el problema, estaba como con racionamientos, pero sí, hay que meter el hombro y hay que apuntar y disparar al sitio específico, que sí se ha dicho en muchos de los foros, en conversiones, en entrevistas, etcétera, pero que no vemos que se haya tomado las medidas en esa línea. Ahora, para salvar el momento actual, pensando en este año próximo, son las barcazas, como ha mencionado el ministro encargado del Ministerio de Energía, una tabla de salvación. Está por allí también a la mano la utilización, catalizando proyectos relacionados con el uso de gas natural. La forma más rápida de solventar una deficiencia de energía, porque puede haber potencia, pero si el Paute tiene 1070 megavatios Paute Molino y no hay agua, puede generar 100 megavatios, 200 megavatios, solo mucho, o sea, potencia es 1070. No tenemos agua, estamos generando 100. Energía es, a lo largo del tiempo, conocemos pues la potencia desarrollada en el tiempo que nos da los kilovatios potencia por hora, kilovatios hora, que es la unidad de medida de energía, que es la que normalmente falta en este aspecto. Entonces, si tenemos energía almacenada y el mayor embalse para la potencia que tenemos del embalse de Mazar con 406 millones de metros cúbicos, porque el agua de Peripa es más grande, sí, pero tiene multipropósito y la central es de alrededor de 230 megavatios, ¿no? En cambio, el Paute integral está con Mazar, Molino y Serpladora, con más de 2.000 megavatios en conjunto. La misma gota de agua pasa por todas estas centrales y se optimiza al máximo su generación. Entonces, en esa línea, pues, no hay agua, no hay embalses, no hay situación rápida para resolver con centrales de generación de larga inversión. Hay que entrar a trabajar con las de compra inmediata. ¿Cuáles son compras inmediatas? Posiblemente fabricación de motores de combustión interna para utilizar con fuel oil o residuo de petróleo, que sería lo más adecuado, que sí se hizo en esa época, requiere de un año o más de construcción y montaje e instalación. Entonces, lo otro es utilizar sistemas rápidos a diésel, ocupando diésel, que a la final tiene un costo ya unitario alto, en donde están operando de manera rápida, se les puede traer en forma de paquete e instalar en algunos sitios. Compramos usados, nuevos, se da una concesión para que se opere durante un tiempo. ¿Quién da el diésel? ¿Quién da el combustible? ¿Cómo se opera? ¿Dónde se instala? La capacidad de conexión de la red, pensando en barcazas, se habla de 600 megavatios de déficit. ¿Acaso tenemos en la costa, cerca de Guayaquil, los centros de consumo, quizá en los puertos, la capacidad de que un equivalente de un Mazar pueda entregar esa energía en el puerto y entregue a la red? Quizás sí en alguno que otro sitio, pero no con tanta capacidad. Y viene el proceso constructivo, el proceso de instalación y conexión. Entonces, le veo, sin saber ahora, la vez anterior tenía planos, datos, documentos, costos, análisis, etcétera, etcétera, al frente. Estaba metido en la óptica del comité de crisis para resolver el tema. La solución no la veo muy fácil. Sí, lo más rápido puede ser, vienen barcazas, se conectan a la red y entregan algo de energía.
energía cara, no hay peor energía que la que no se tiene. Esa es la pura realidad. Lo de gas, eh, tenía que hacerse modificaciones quizá en el campo amistad o hacerse un sistema de recepción de gas que es una commodity. Puede traerse enfriado de otro lado y conectarse y gasificar para utilizar a Termogas Machala. Ahí se instalaron justamente los 6 generadores que se importaron desde Houston en la época del año 2009, que se los instaló, fue récord, en 24 días estaban instalados los generadores traídos desde Houston para que empiecen a operar. Y utilizando diésel, que no era lo mejor. Era un problema con el tema de manejo de filtros, de almacenamiento, el combustible, la calidad de combustible, muy complicado, muy complicado. Se logró solventar allí, pero podía haberse hecho algo similar. Hay una competencia entre qué quiere Petroecuador, qué quiere hacer con el gas, con el petróleo y en dónde se usa ese gas que está dado Los ahí. O sea, generadores no que hay un se diseño regalaron, definido. los generadores que se regalaron a Cuba quedan fuera del inventario. No, no, no es exactamente ese el punto. Lo de Cuba es para hablar en otro momento y no está por ahí. Son equipos compactos, rápidos, pero más bien fue al revés. La compra de esos generadores permitía solventar, como que si yo tengo una instalación y necesito un equipo rápido al lado, le coloco. No era esa la solución Bien, definitiva no en una entrarían dentro larga... del esquema de la problemática que tiene ahora Ecuador. Quizá para terminar, y hablando de teorías conspirativas, no puedo dejar de preguntarle sobre esta teoría que sacó el gobierno, el boicot en Masar o en Paute, en la central Paute. ¿Tiene algún asidero? Yo no creo que esa haya sido la consigna de ir hacia lo que se menciona. Lamentablemente se fue por ahí el tema. Debe haber habido siempre fluidez entre el ministerio, la presidencia, debe haber habido información de flujo permanente y información confidencial que se manejaba y un despacho que recuerdo en el momento que tuvimos de crisis, prácticamente estábamos conectados en línea, ministerio, presidencias, SELEC, todos los sectores para ver cómo se iba encontrando la solución. Que ya no hubo agua en Masar, ya no hubo, iba bajando notablemente, ya no había la energía suficiente. Coca-Cola Sinclair, sabemos que el río Coca todavía Sí. estaba dando algo de Las agua, alarmas luego bajó. estaban en realidad ya Las alarmas encendidas. estaban allí. Entonces, decir que hubo un sabotaje me parece exagerado, me parece excesivo. Conozco a muchos profesionales que han hecho carrera a lo largo de los años, gente que tiene 30 años o más de profesionales en el campo y que han ido tomando la Fue posta más de... bien una estrategia de comunicación del gobierno. No entiendo a dónde fue dirigido, hirieron a mucha gente valiosa que está ahí, que está colaborando y que necesita el país para sacar adelante la crisis. Una pregunta final, en una escala de 1 a 10, ¿con qué urgencia debería Cuenca, el Ecaustro, si es que aún está a cargo, acelerar el proyecto Soldados Yanuncay? Y eso, tiene que empezar a construir, por decir así, mañana. O sea, cada punto va sumando, pero en el caso del proyecto Soldados Yanuncay, va más allá de solamente la parte energética, siempre lo hemos hablado. Es el tema del agua, es el tema de la regulación. Tenemos ahora sí extremos de sequía y extremos de crecidas de inundaciones. Es parte del manejo integral, el diseño integral de ese proyecto. No puede ser que no se vayan dando las soluciones. Nos fue muy difícil y inclusive iniciamos la construcción y fuimos atacados, se pusieron bombas, etcétera, y entonces fue muy, muy complejo la situación, muy, muy triste y muy duro. Además, quedó el financiamiento aprobado, 12 de abril del año 2022, aprobado el financiamiento por el Banco del Estado y los recursos quedaron en caja para poder construir. Entonces, si no se toman decisiones, pero ahí hay otra situación. La parte regulatoria le puso el pie a ese proyecto porque la forma en la que está concebida y es simple de resolver cuando queremos resolver las crisis. Y es que el proyecto, en la manera en la que está dada la concesión, le vuelve inviable solamente por una decisión, entendiendo un esquema tarifario
inadecuado cuando no debe estar por ahí, sino debería buscarse soluciones para que el país crezca. Entonces, hay una mezcla de leyes, de regulaciones, de tropiezos que le vuelven muy complicado. Inclusive la experiencia que tuvimos en el proyecto eólico Huascachaca, 14 años para llegar a ponerle en operación. Y al final, dura lucha para que el Sistema Nacional de Transmisión y Transelectric dé la autorización para conexión. O sea, los mismos públicos impidiendo que la necesidad pública entre, y después limitando la potencia porque no se había hecho ni siquiera aspectos allí en donde no queremos que genere más electricidad. Bueno, es que es inconcebible. Sí, Todo eso son tiene que ponerse sobre parte el tapete, de las hablarse paradojas claramente de de este eso. país. Queremos agradecerle muchísimo por su importante y muy valiosa participación. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un saludo a la audiencia, importante audiencia y a todo ese equipo que está informándonos a la ciudadanía todos los días y que seguimos muy de cerca. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias del ingeniero Antonio Borrero, él fue gerente de Lecaustro y es un experto en energía eléctrica, particularmente en energía renovable.